La pandemia de COVID-19 ha puesto presión sobre los servicios de salud en todo el mundo. Por ejemplo, un incremento de la ocupación de unidades de cuidados intensivos, así como también un aumento de la carga sobre el personal sanitario. El temor ante los contagios ha obligado a adoptar protocolos estrictos para evitar que los pacientes que pasan por un quirófano en tiempos de pandemia sufran complicaciones. Y no en pocos lugares la pandemia ha reducido el número de intervenciones. Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González. Nuestro programa de hoy gira en torno a los quirófanos en tiempos de pandemia y empezaremos hablando de los trasplantes de órganos. En este campo, los españoles son líderes indiscutibles. El 5% de todas las intervenciones de este tipo ocurren allí, pero la crisis de coronavirus llevó a una reducción del 20% en 2020 en los hospitales españoles. Veamos el porqué. Un equipo médico acaba de embarcar en este avión privado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Su misión, ir a buscar un corazón para salvar la vida de un paciente que ya está en espera. El órgano será transportado en esta nevera. Pero los retos no son pocos. Este cirujano cardiovascular no sabe si la extracción que va a realizar tendrá éxito. Esa parte es cuando creemos que el paciente se va empeorando y no tenemos la oportunidad de llegar a trasplantarlo. Es un poco frustrante porque tú trabajas y haces esto es por tu profesión y por la vocación que tienes, es de que darle mejor calidad de vida a los pacientes. Y la llegada de la pandemia de coronavirus vino a complicar aún más las cosas. Con los pacientes de COVID-19 llenando las unidades de cuidados intensivos, el número de estos procedimientos se redujo un 20% el año pasado. Pero no, hay días o ha habido veces que desgraciadamente se nos han ofertado órganos y no teníamos camas de UCI disponibles y no se han podido hacer por el colapso de las UCIs. Entonces no hemos podido asumir ese trasplante, pero es verdad que se hace todo lo que se puede para que no se pierda ningún órgano. Las unidades de cuidados intensivos son fundamentales para la cirugía de trasplantes. Allí suelen aguardar los donantes, a quienes se les mantiene vivos artificialmente a la espera de que se les extraigan los órganos a ser trasplantados. Así lo explica Beatriz Domínguez Gil, de la Organización Nacional de Trasplantes. Grosso modo nos encontramos con dos grandes problemas. Primero, con las unidades de cuidados intensivos saturadas por pacientes COVID-19 en situación grave, y es precisamente las unidades de cuidados intensivos donde se identifican los potenciales donantes y donde los pacientes trasplantados necesitan estar ingresados en los primeros días. Eso es evidente que influía en el desarrollo normal de esta actividad. Y por otra parte, sobre todo en la primera ola, existía miedo a trasplantar por parte de los profesionales. Un miedo que se disipa según avanzan las investigaciones, que apuntan a que probablemente la capacidad de transmisión del COVID a través del trasplante sea muy limitada. Esto permitirá flexibilizar los protocolos de selección de donantes y de actuación frente a los receptores. Este tipo de intervención es una carrera contrarreloj. Tras el aterrizaje, el equipo médico que partió de Madrid se apresura a llegar al hospital. Allí el donante ya yace en la mesa de operaciones. Sus signos vitales son monitoreados. El cirujano cardiovascular evalúa el órgano y, tras unos minutos, concluye que sí cumple con los requisitos para ser trasplantado. Y procede a la extracción, que concluye exitosamente. Una vez extraído, el corazón se introduce en un simple recipiente de plástico lleno de suero y se coloca dentro de 3 bolsas herméticas para protegerlo del aire. De inmediato se emprende la vuelta a Madrid. Tras el aterrizaje, la ambulancia los lleva al hospital y, luego de otro cambio de ropa, el cirujano se dirige al quirófano, donde le espera el paciente receptor. Al entrar, extrae el órgano dañado y lo sustituye por el nuevo. En pocas horas se retiran los tubos y el corazón comienza una nueva vida dentro de su nuevo dueño.
Y en México mueren diariamente 20 personas a la espera de un trasplante, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes. Para hablar sobre la situación del país en esta materia y en otras intervenciones quirúrgicas en el marco de esta pandemia, nosotros nos vamos hasta la capital mexicana, donde nos espera el cirujano Javier Tello. Señor Tello, muchas gracias por su tiempo. Cuénteme, ¿cuáles son los trasplantes más comunes en México? Bueno, sin duda alguna el trasplante renal. ¿Por qué? Porque es el trasplante más fácil de realizar y porque lamentablemente, y ahorita voy a decir por qué digo lamentablemente, se están llevando a cabo desde donantes vivos. La realidad es que deberíamos irnos nosotros más hacia los donantes cadavéricos, pero obviamente en esta parte los donadores faltan. Entonces es muy común que alguien que requiere un riñón lo pida, lo solicite o se lo done un familiar o un amigo cercano. Entonces son los trasplantes de riñón de donante vivo, y seguramente que el segundo es, por supuesto, el trasplante cardíaco, que se ha vuelto ya, vaya, una verdadera norma, una verdadera rutina en el mundo. Y en México se han realizado siempre con mucho éxito un gran número de trasplantes de córnea. Doctor Tello, mencionaba usted precisamente ese tema de los riñones y de acuerdo con las estimaciones de la OMS es el órgano con más demanda en su país. Hasta 9,000 personas están anualmente a la espera de uno. ¿A qué se debe esta alta demanda de operaciones renales? Bueno, tenemos que recordar que la insuficiencia renal crónica es una de las principales complicaciones de la diabetes tipo 2. México es el segundo país en el mundo con una mayor cantidad de personas con obesidad, enfermedades de riesgo cardiovascular que a la larga producen diabetes. Entonces, una de las complicaciones más grandes que estamos nosotros viendo después de, evidentemente, todo el riesgo cardiovascular compartido es tanto la insuficiencia renal como los daños en la retina que sufren los pacientes con diabetes. En resumen, lo que nosotros vemos como insuficiencia renal, personas que requieren de diálisis peritoneal, luego hemodiálisis y finalmente necesitan un trasplante porque esa es la solución completa al problema o les da una mayor sobrevida, es precisamente el que tenemos una gran cantidad de gente con diabetes tipo 2. Claro, un cuadro mucho más grande. ¿Y existe una cultura de donación de órganos en México? ¿Y cuáles podría decir usted que son los principales obstáculos para contar de pronto con una cultura adecuada en esta materia? Yo creo que a nivel de cultura nos falta todavía entenderlo. Tenemos dos problemas a nivel de comunicación. La primera es que a todo mundo le solicitan que sea donador, ¿sí? Lo cual de base no es que tenga un gran problema. Sí necesitamos seguramente entender y comunicar mejor el problema porque hay gente que tiene atavismos religiosos o de cultura o que no sabe bien qué es. Un ejemplo muy claro es cuando alguien muere y los parientes no quieren acceder a donar los órganos, quieren que se les entregue al familiar y se entiende muy bien lo que siente la gente, pero yo creo que se les entregue completo, así lo dicen, ¿no? Y lo que necesitamos es entenderlo de una mejor manera. Sin embargo, también hay que decir que lamentablemente la capacidad instalada que tiene México está muy, pero muy lejana a la que tiene Israel o la que tiene España que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, realmente, si nosotros tuviéramos una cantidad de donantes más grande, yo me temo que nos enfrentaríamos también a un cuello de botella de capacidad instalada. Primero que nada, de procuración. En México las distancias son, en determinados momentos son muy grandes, ¿sí? Y hay lugares en donde no existe una capacidad para mantener a los pacientes vivos y poder procurar los órganos. Es decir, por mucho que alguien sea donador y que se nombre donador y traiga una tarjeta de donador, es muy probable que en caso de emergencia se pierda el órgano porque no va a haber manera de mantenerlo vivo. Entonces tenemos que balancear las dos cosas, la capacidad instalada con la cultura de la gente, que quieran convertirse en donadores. Por último, yo personalmente soy de los que siempre han apoyado algo como lo que tienen en España, que sea la donación obligatoria o que tenga una afirmativa ficta. A menos de que yo negara querer ser donante, todos deberíamos ser donantes por naturaleza. Muchas gracias, doctor Javier Tello, por estas informaciones, médico cirujano y analista en políticas de salud pública. Cuídese mucho y hasta muy pronto. Un gusto, que estén bien. Gracias.
Pero realmente no es solamente el tema de los trasplantes el que se ha visto afectado por la pandemia. El confinamiento también ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos en las interacciones sociales por cuenta, eso sí, de las permanentes videollamadas, en reuniones familiares, pero también en reuniones de trabajo. Y para muchos, esa repetición constante de la propia imagen los hace tomar conciencia de su apariencia. Y en ese cambio en la autopercepción, la cirugía estética viene al rescate de las insatisfacciones cosméticas, también como un antídoto para compensar otras presiones psicológicas, por ejemplo, durante esta crisis del coronavirus. Aprovechando una oportunidad única del confinamiento en Taiwán, Tania Chan se sometió a un tratamiento de Botox. Pensó que no tendría contacto con otras personas. Trabajo como vendedora y atiendo todo el día a clientes. Sería incómodo estar ahí después del tratamiento, con la cara hinchada y llena de moretones. Ahora que todo el mundo usa mascarillas, no tengo que preocuparme. Estoy aprovechando la pandemia. Pero esta es solo una causa del aumento de tratamientos cosméticos en todo el mundo. Los dermatólogos en Estados Unidos reportan casi 60% adicional de tratamientos estéticos desde que comenzó la pandemia. Otra posible explicación, participar en una videoconferencia es ya parte de la vida cotidiana. Muchas personas han comenzado a percibir sus propias arrugas y manchas, y muchos quieren tener un buen aspecto en la pantalla. Y el boom de las cirugías estéticas, por ejemplo, en China, inició mucho antes de la pandemia y ya a este punto genera preocupaciones entre las autoridades. Recientemente, medios estatales aseguraron que es imperativo y urgente regular la publicidad relacionada con las cirugías estéticas, con los procedimientos y con los tratamientos para evitar precisamente las falsas promesas. Y es que en China los afiches publicitarios de cirugías plásticas, por ejemplo, asocian con frecuencia virtudes como la diligencia y como la excelencia, así como las posibilidades de ser exitoso, por ejemplo, con los cambios que traen consigo este tipo de procedimientos. Para las autoridades esto lleva a una distorsión de las percepciones estéticas y conlleva riesgos sociales. Y hasta aquí nuestro especial sobre la pandemia de COVID-19. Recuerden que para estar bien informados pueden seguir todas nuestras publicaciones en redes y en nuestra web. Muchas gracias por su sintonía.